Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar no es una historia fácil. Es el tipo de historia que te cambia por dentro, aunque nunca te haya pasado a ti. Voy a empezar desde el principio, desde el momento exacto en que entendí que mi familia llevaba años ensayando algo que yo nunca vi venir. Había un olor particular en esa oficina del notario. No sé cómo describirlo exactamente. Papel viejo, café quemado y algo más. Algo que olía a decisiones ya tomadas, a puertas cerradas. Yo llegué con la bolsa de lona de mi abuelo colgada del hombro, la misma que él usaba cuando iba a la parcela y se quedaba varios días. Verde, desgastada, con una hebilla de metal que ya no cerraba del todo. La traje porque era lo único que tenía de él que nadie me había pedido todavía. Mi madre ya estaba sentada cuando entré, vestida de gris oscuro, el cabello recogido, las manos cruzadas sobre la mesa como si llevara horas practicando esa postura. Mi padre estaba a su lado, con esa expresión suya de hombre que ya sabe cómo va a terminar la película pero finge que está viendo algo nuevo. El licenciado Fuentes, su abogado, tenía frente a él una carpeta negra perfectamente ordenada, separadores de colores, todo tabulado, todo listo. Yo me senté enfrente. No me ofrecieron agua, nadie me preguntó cómo estaba. No hubo ese tipo de cortesías que la gente usa para disfrazar que algo está mal. Fue directo. El notario abrió el expediente y empezó a leer. Quiero que entiendan lo que se siente cuando alguien enumera la vida de tu abuelo en voz alta con tono administrativo. La casa en Willow Creek, bueno, en la colonia San Rafael, aquí en Oaxaca, cerca del río. El terreno sur, el galpón con todas las herramientas, la camioneta pick-up que él tenía desde antes de que yo naciera, la cuenta bancaria, los derechos sobre la madera del cerro, hasta el armario de las escopetas que mi padre había mencionado en cada reunión familiar desde que el abuelo Héctor empezó a enfermarse. Todo, línea por línea, y todo terminaba en el mismo lugar. Ellos. Mi madre no se movió durante la lectura, pero yo la estaba observando. Tenía esa forma suya de estar quieta que en realidad no es quietud, es anticipación, como gato antes de saltar. Entonces el notario dio vuelta a la página y dijo, casi de pasada, como si fuera una nota al pie de algo más importante. Se transmite de manera específica a la nieta, Valentina Mercer Torres, una estructura de uso recreativo ubicada en terreno no productivo, conocida localmente como la Cabaña del Cerro. Mi madre soltó una pequeña risa, no una carcajada, solo ese sonido breve que hace la gente cuando algo les parece demasiado predecible para tomárselo en serio. La Cabaña del Cerro. La conocía desde que tenía 7 años. Un cuarto con paredes de adobe, una estufa de leña oxidada, una cama angosta con un colchón que olía a humedad, y una ventana cuyo marco llevaba torcido tanto tiempo que ya nadie recordaba haberlo visto derecho. Mi abuelo Héctor la usaba en temporada de caza. Después la usaba para quedarse solo, que en su lenguaje significaba necesitar un lugar donde nadie pudiera llegar a pedirle nada. 12 minutos de la carretera, pasando una reja de ganado con el perno suelto, y luego un camino de tierra entre cedros que en época de lluvia se ponía casi intransitable. Mi padre la llamó inútil, mi madre la llamó sentimental. El licenciado Fuentes dijo que era un bien específico de escaso valor de mercado. Yo no dije nada. Cuando terminó la sesión, mi madre fue la primera en ponerse de pie. Siempre lo hace. Es como un gesto de autoridad que ella ni siquiera nota que tiene. Se acomodó la manga del saco y me miró con esa expresión que mezcla lástima y satisfacción de una manera que todavía me cuesta separar. Bueno, Valentina, espero que ahora sí puedas seguir adelante. ¡Seguir adelante! Como si yo hubiera estado clavada en el duelo por capricho, como si no hubiera pasado los últimos 2 años viendo cómo mi familia convertía la enfermedad de mi abuelo en una negociación. Mi padre tomó las llaves de la camioneta del escritorio sin mirarme, las metió al bolsillo. Entonces, sí me miró. Todo es legal, Valentina. No empieces a inventar teorías porque saliste decepcionada. Decepcionada. Esa es la palabra que usan en mi familia cuando algo es demasiado injusto para nombrarlo con precisión. El licenciado Fuentes me extendió un sobre de la pila del expediente.
Adentro había 3 cosas: la escritura de la cabaña, un mapa parcelario del municipio y un llavero con una chapita de latón oxidado. Sin carta, sin nota, sin nada escrito de mi abuelo, solo las llaves. Mi madre miró el llavero y sonrió de nuevo. Él siempre supo que te gustan las cosas viejas. Yo la miré. No dije nada, porque si hubiera hablado en ese momento, todo lo que tenía adentro habría salido junto. El dolor, la rabia, la vergüenza de haber creído que la familia funciona diferente a lo que demuestra cuando hay dinero de por medio. Y yo ya había aprendido algo importante ahí adentro, en esa oficina con olor a café quemado. Ellos esperaban que yo reaccionara. Estaban preparados para mis lágrimas, preparados para mis acusaciones, preparados para señalarme como la que no puede controlar sus emociones. Lo que no esperaban era silencio. Entonces recogí la bolsa de mi abuelo, el sobre con la escritura, las llaves con la chapita de latón y salí. Manejé hasta la cabaña esa misma tarde. No tenía a dónde más llevar lo que acababa de aprender. La llave tardó 2 intentos en girar. La puerta se dio con ese sonido de madera que lleva demasiado tiempo cerrada. Adentro olía a polvo de cedro, piedra fría y algo más que tardé un momento en identificar. Olía a mi abuelo, a ese perfume específico que tienen las cosas que alguien cuidó durante muchos años sin hacer ruido al respecto. Había una estufa de fierro en la esquina, una cama angosta con estructura de metal, un lavabo esmaltado sin conexión al agua, y el banco de trabajo de mi abuelo bajo la ventana, con sus herramientas todavía ordenadas de la manera en que él las ordenaba. Cada cosa en su lugar, como si esperara que él volviera a usarlas al día siguiente. Sobre el estante junto a la estufa había 3 latas de clavos, un quinqué y una caja de cerillos que probablemente llevaba ahí desde antes de que yo naciera. En la pared del fondo, torcido, colgaba un cuadro con un paisaje de montaña que alguien había pintado con la clase de técnica honesta que no pretende ser arte. Solo registro. Era peor de lo que recordaba. Y también mejor, porque no fingía quererme mientras me vaciaba los bolsillos. La primera noche dormí con el abrigo puesto bajo 2 cobijas del ejército y me desperté al amanecer con los dientes adoloridos de frío. No exagero. Literalmente los dientes. El segundo día limpié ratones del cajón de abajo y encontré unos tazones envueltos en periódico viejo. El tercero fui al pueblo por aceite para el quinqué, sopa de lata y una radio de pilas. El cuarto encontré el termo de mi abuelo debajo de la cama, todavía con algo adentro que prefiero no saber qué era. El quinto noté que una pared sonaba diferente cuando el viento pegaba desde el poniente. Hueca. No sé si es la palabra exacta, pero era como si hubiera aire guardado adentro. La sexta noche empezó a llover pasada la medianoche. No podía dormir. Me levanté, prendí el quinqué y empecé a hacer algo que no sé bien por qué empecé a hacer. Quizás era el insomnio. Quizás era que necesitaba mover las manos para no pensar tanto. Empecé a acomodar cosas, y en algún momento mis ojos volvieron al cuadro de la pared. Llevaba días molestándome ese cuadro, no por feo, sino porque estaba mal puesto. No solo chueco, sino mal. Demasiado bajo de un lado, como si alguien lo hubiera descolgado una vez y lo hubiera vuelto a colgar con prisa o con culpa. Lo levanté del gancho. Detrás había un hueco en la pared. No grande, solo lo suficiente. Y adentro, apoyado contra la madera, había un sobre grueso de papel crema, con la letra de mi abuelo Héctor, mi nombre, y debajo, una sola línea. Abre esto cuando crean que ya ganaron. Me senté en el borde de la cama con el sobre entre las manos. No lo abrí de inmediato. Ese fue el primer momento inteligente de toda la semana. Sostuve ese sobre y miré la letra de mi abuelo hasta que dejaron de temblarme las manos lo suficiente para romper el sello sin destrozarlo. Adentro había 4 páginas escritas a mano, un mapa topográfico doblado en 4 y una llave más pequeña pegada con cinta a una tarjeta de cartón. En la tarjeta, 3 palabras. No es la cabaña. Leí la carta. Valentina, si estás leyendo esto después de que Daniel y Margarita salieron sonriendo de la notaría, entonces la audiencia resultó exactamente como yo esperaba. Que se queden con las cosas ruidosas.
la casa, la camioneta, los terrenos que saben presumir porque pueden señalarlos desde la carretera, las herramientas que van a vender antes de que pase el año, el armario con las escopetas que tu padre mencionó en cada comida familiar como si ya fueran suyas. La cabaña nunca fue el regalo, era la cubierta. Leí esa línea 2 veces. Hace 3 años, cuando tu padre empezó a hablar de mi muerte como si fuera un trámite pendiente, moví lo único que importaba fuera del proceso sucesorio. Lo hice en silencio porque el papel silencioso dura más que las promesas de familia. No llames a tu padre, no llames al licenciado que cerró el expediente, no le digas a nadie lo que vas a encontrar hasta que tengas todo el paquete frente a ti. Levanta la placa derecha de la estufa, saca la caja de metal. Usa la llave chica en el banco del Cerro Real. Caja 214. Lleva el certificado de fideicomiso y el plano de la loma. El certificado de fideicomiso. Me cambió el pulso cuando leí eso. No de miedo, de reconocimiento. Porque mi abuelo Héctor nunca usó palabras legales sin razón. Si escribió certificado de fideicomiso, había un certificado de fideicomiso. Si escribió plano, había algo en ese terreno que el notario no había leído porque nunca estuvo en el expediente. Crucé hasta la estufa. Levanté la placa derecha. Debajo había una caja de metal negro. Adentro, 6 documentos, 2 llaves y un mapa en plástico transparente más grande que mi torso. El primer papel era exactamente lo que decía la carta. Certificado de fideicomiso. Fideicomiso de Tierras Mercer Torres de la Loma. Fideicomisario en vida, Héctor Mercer Villanueva. Beneficiaria sucesora al fallecimiento, Valentina Mercer Torres. Bienes fideicomitidos, fracción de la cabaña del cerro y derechos anexos accesorios según se describen en el anexo A. El anexo A estaba detrás. Leí la primera línea y dejé de respirar por un segundo. La fracción de la cabaña del cerro no era un cuarto de adobe en 5 hectáreas de monte inútil. Eran 68 hectáreas, 68. La cabaña estaba en la parte menos importante. El resto subía detrás de la loma, bajaba por los cedros, cruzaba la línea del manantial antiguo y esto era lo que cambiaba todo. Pasaba por el único camino escriturado con acceso al terreno sur que mis padres acababan de heredar en la notaría. Seguí leyendo. Los derechos reservados al fideicomiso incluían derechos de agua primarios sobre el manantial que abastecía la casa principal y el potrero bajo, servidumbre de paso sobre el camino de la loma, fondos de reserva de aprovechamiento forestal, derechos de aprobación sobre cualquier servidumbre de servicios o desarrollo que cruzara las parcelas bajas. Me senté en el suelo. No porque estuviera desbordada. Mis piernas simplemente decidieron que ya fue suficiente por un momento. Mis padres habían salido de la notaría con el patrimonio visible, pero mi abuelo me había dejado aquello de lo que dependía todo el patrimonio visible: el camino, el agua, los fondos del bosque, el derecho a aprobar o bloquear cualquier cosa que quisieran hacer con lo que se habían llevado. Todo el tiempo que ellos estaban dividiendo las cosas ruidosas, la palanca real estaba guardada detrás de un cuadro que nadie quiso enderezar. Tomé el siguiente documento. Era un memorándum notariado, firmado por mi abuelo 18 meses antes de morir, registrado ante la autoridad municipal. El lenguaje era seco, preciso, hermoso de esa manera particular en que solo puede ser hermoso un papel legal devastador. Cualquier enajenación, hipoteca, desarrollo o subdivisión de las parcelas bajas Mercer Torres quedará sujeta a los derechos reservados del fideicomiso de tierras de la Loma. Ningún titular de dichas parcelas podrá menoscabar los derechos de camino, agua o aprovechamiento forestal de la beneficiaria fideicomisaria. Y luego, la siguiente línea. Margarita Mercer de Torres y Daniel Torres Ibáñez tienen conocimiento de estos derechos reservados y no tienen autoridad sobre el predio fiduciario ni sus productos. Conocimiento. No fueron excluidos por sorpresa. No lo descubrirían después, lo sabían. Volví a la carta de mi abuelo. Si están sonriendo en la notaría, están sonriendo porque creen que lo que te dejé es demasiado pequeño para importar. Eso les va a durar hasta que intenten usar lo que se llevaron. Entonces va a entender. Eso fue cuando entendí por qué había escrito «Abre esto cuando crean que ya ganaron». Porque no era una sorpresa sentimental, era una sincronizada.
Llamé al banco del Cerro Real a las 8:03 de la mañana siguiente. Desde el teléfono fijo de la cabaña, el único que tenía señal fija porque el celular ahí adentro era decorativo. Di mi nombre, el número de la caja, el nombre de mi abuelo. La señora del otro lado tardó demasiado en responder. Luego preguntó muy despacio: ¿La señorita Mercer Torres fue avisada de llamar después de la notaría? Apreté el auricular. Sí. Silencio. Teclas. Y luego, con cuidado. Va a necesitar identificación y el certificado de fideicomiso. Y señorita, hay una nota en el expediente que indica que cualquier consulta de parte de Daniel Torres o Margarita Mercer de Torres debe documentarse, pero no responderse. Miré el papel del fideicomiso extendido sobre la mesa de mi abuelo. Él no solo les había escondido algo, los había esperado. Llegué al banco con la carta, el certificado, el mapa y la llave chica en la bolsa. La señora en el escritorio me miró, verificó la pantalla y su expresión cambió de ese modo en que cambia cuando alguien finalmente llega a una reunión que lleva mucho tiempo esperando. Se puso de pie y dijo que el paquete en la caja 214 incluía un resumen actualizado de activos fiduciarios. Y luego, sin mirarme, mientras caminábamos hacia el fondo, agregó: el valor que aparece ahí es mayor que el patrimonio que se leyó en la notaría ayer. Me llevaron a una sala privada. Revisaron mi INE 2 veces. Pusieron la caja sobre la mesa. Era más pequeña de lo que imaginaba. Eso fue la primera sorpresa. La segunda fue lo que no contenía. Ninguna foto doblada, ningún reloj de recuerdo, ninguna medalla envuelta en tela. Solo documentos. Una carpeta gruesa del fideicomiso, 2 sobres sellados, un resumen de activos en papel membretado del banco, un sobre de cheque de caja marcado como fondo forestal y una nota manuscrita sujeta con un clip al frente. Lee el resumen antes que las cartas. El número importa. Entonces lo hice. En la parte superior del estado de cuenta estaba el nombre que ya conocía: Fideicomiso de Tierras Mercer Torres de la Loma. Debajo, el detalle: fracción de la cabaña y loma, 68 hectáreas. Derechos de agua primarios sobre el manantial que abastece las parcelas bajas. Servidumbre de camino. Fondo de aprovechamiento forestal. Derechos de consentimiento para aprobaciones de servicios y servidumbres. Convenio de opción vigente. Véase expediente de revisión. Y luego mis ojos bajaron hasta la columna de evaluación. El valor actual del fideicomiso era de 11.400.000 pesos. Me recargué en la silla, no de emoción, sino porque el número no cabía en la versión de realidad con la que había salido de la notaría. Mis padres se habían peleado durante meses por la casa, la camioneta, los terrenos y las herramientas de mi abuelo. Él me había dejado algo que valía más que todo eso junto, y en la siguiente página empeoraba para ellos. El convenio de opción no era hipotético, era activo. 9 meses antes de morir, mi abuelo había firmado un convenio con la Comisión Municipal de Agua. Ellos querían el corredor del manantial, la franja de acceso de la loma y los derechos controlados de servidumbre para un proyecto de protección hídrica. El fideicomiso podía conservar el terreno y cobrar pagos anuales de licencia, o ejercer la opción de venta dentro de 180 días de que la beneficiaria aceptara el control. Valor de ejercicio de la opción: 8.300.000 pesos, separado del fondo forestal. Me quedé mirando esa cifra hasta que los números dejaron de sentirse abstractos. Mi abuelo no me había dejado una cabaña triste. Me había dejado la loma, el camino, el manantial, la opción, el fondo del bosque y los derechos de los que dependía todo lo demás que se habían llevado. Abrí el primer sobresellado. Adentro había copias de cartas certificadas. 3. Una para mi padre, una para mi madre, una para el licenciado que cerró el expediente, enviadas 18 meses antes de la muerte de mi abuelo. Cada una reconocía el fideicomiso, la exclusión de esos bienes del proceso sucesorio y los derechos que gravaban las parcelas bajas. Cada una advertía que cualquier intento de tratar el patrimonio sucesorio como libre de cargas y sin referencia al fideicomiso sería una declaración falsa. Al pie del acuse de recibo de mi padre estaba su firma.
Él sabía, no sospechaba. No lo descubrió tarde. Sabía antes de la notaría, durante la notaría, cuando tomó las llaves de la camioneta del escritorio sin mirarme, cuando me dijo que no inventara teorías porque salí decepcionada. Todo ese tiempo sabía. El segundo sobretenía la última nota de mi abuelo. Valentina, si Daniel está sonriendo en la notaría es porque cree que la propiedad ruidosa es lo mismo que el control real. Va a aprender. No te apresures a confrontarlos. Déjalos usar lo que se llevaron. Van a descubrir la forma de la trampa cuando intenten vender, hipotecar, dividir o mejorar lo que tomaron. Luego, busca a la licenciada Dávila. Ella tiene el resto. La señora del banco tocó una vez y preguntó si quería que llamara a la abogada del fideicomiso. Le dije que sí. Claudia Dávila llegó 40 minutos después, con un cuaderno amarillo, un rollo de planos y la cara de alguien que lleva meses esperando que la persona correcta finalmente aparezca. Se sentó enfrente de mí, abrió la carpeta del fideicomiso y fue directo a lo que importaba. Su abuelo previó esto, dijo. No esperaba que sus padres respetaran el fideicomiso. Esperaba que lo ignoraran hasta que se toparan con el primer muro. ¿Qué muro? Ella deslizó el plano. La fracción de la loma se extendía detrás de la cabaña. Sí, pero también contiene el único camino escriturado con acceso suficiente para maquinaria al terreno sur, y el manantial abastece la casa principal y el abrevadero del potrero. Y los derechos de consentimiento significan que ningún desarrollo, refinanciamiento importante, servidumbre de servicios o división de los predios puede tramitarse limpiamente sin la firma de la beneficiaria del fideicomiso. El patrimonio que heredaron sus padres, dijo ella señalando el mapa de abajo, es tierra visible. Este fideicomiso es tierra funcional. Esa frase se me quedó adentro. Tierra visible, tierra funcional. Luego me mostró una copia del memo de registro que su oficina había recibido esa mañana. Mis padres ya habían llegado al primer muro. A las 8:26, antes de que yo abriera la caja 214, mi padre había contactado a un banco sobre usar la casa principal y el terreno sur como garantía para un crédito de reestructura. El revisor de títulos encontró la carga del fideicomiso de inmediato. Derechos de agua, dependencia de camino, limitaciones de consentimiento registradas. El crédito fue suspendido. Se notificó al abogado de mis padres. A las 9:14, el agente de un comprador interesado en parte del predio forestal solicitó un compromiso actualizado, también suspendido. A las 10:02, el licenciado Fuentes llamó a la doctora Dávila preguntando si los derechos del fideicomiso eran realmente ejecutables. Ella me mostró la nota de su respuesta. Era una sola línea. Son la única parte ejecutable que queda. Me reí. Solo una vez. Bajito. Porque la sincronía era demasiado exacta para no admirarla. Mis padres habían salido de la notaría creyendo que habían ganado todo. No habían llegado ni a la hora del almuerzo antes de que el patrimonio empezara a desmoronarse bajo la parte que mi abuelo me dejó. A las 3 de la tarde mi teléfono empezó a sonar. Mi madre primero, luego mi padre, luego el licenciado Fuentes, luego mi padre otra vez. Dejé pasar las primeras 4. A la quinta contesté. Mi padre no perdió tiempo. ¿Qué fue lo que te dejó? Ahí estaba, sin condolencias, sin rodeos, sin el necesitamos hablar que usa cuando quiere que algo parezca razonable antes de ser lo que es. Solo la pregunta real, finalmente sin disfraz. Miré el papel del fideicomiso extendido sobre la mesa de la doctora Dávila. Le dije, algo más grande. Silencio. Después, tienes que ser razonable. Lo aprendí de la notaría. Su voz endureció. Esa dureza controlada que he conocido toda mi vida. La que usa cuando quiere que yo sienta que estoy siendo difícil. La casa necesita ese manantial. Lo sé. El camino del sur cruza tu predio. Lo sé. El banco congeló el expediente por un problema técnico. No, dije, por uno registrado. Respiró una vez por la nariz. ¿Qué quieres? Eso, esa pregunta. La pregunta de arreglo, hecha por el tipo de hombre que cree que todo desastre moral puede reducirse a un número si se llega a tiempo. Miré a la doctora Dávila. Ella asintió levemente. Entonces respondí con calma.
Quiero que la verdad regrese al expediente sucesorio. Quiero que el inventario de la notaría se corrija. Quiero reconocimiento de que sabías del fideicomiso antes de la audiencia. Quiero que se retiren todos los intentos de usar los predios bajos sin declarar las cargas. Y quiero que todo contacto sea a través de la abogada. Mi padre dijo mi nombre del mismo modo en que lo decía cuando era niña y había hecho algo que lo avergonzaba frente a visitas. Colgué antes de que terminara de pronunciarlo. 3 semanas después, el inventario notarial fue enmendado. La casa, la camioneta y los predios bajos se quedaron con mis padres bajo el patrimonio sucesorio, pero cada activo útil tuvo que declararse grabado por el fideicomiso de tierras de la Loma. El crédito de reestructura no prosperó. El comprador del predio forestal se retiró. El licenciado Fuentes presentó una corrección suplementaria reconociendo que el patrimonio declarado en la audiencia no era completo. Y mis padres dejaron de contarle a la gente que mi abuelo lo había dejado todo muy simple. La doctora Dávila se encargó de eso. Yo no ejercí la opción de la comisión de agua de inmediato. Eso sorprendió a todos menos, creo, a mi abuelo, que probablemente lo calculó. Me quedé con la cabaña. Me quedé con la loma. Me quedé con el camino y el manantial y el derecho de decidir qué cruzaba ese terreno. Y 6 meses después, cuando ya estaba lista, negocié la opción por mi cuenta en términos mejores que los que estaban en el archivo. Pero esa no fue la herencia real. La herencia real fue lo que entendí mientras dormía con el abrigo puesto bajo cobijas del ejército en un cuarto que olía a polvo de cedro. Y a un hombre que supo toda su vida que el silencio bien puesto dura más que cualquier pleito. Mis padres tomaron todo lo que mi abuelo poseía en la notaría. Salieron con tierra visible, con las cosas que puedes señalar desde la carretera y decir eso es mío. Yo salí con 2 bolsas, una llave oxidada y una cabaña que nadie quiso lo suficiente para reclamar. Y resultó ser la única parte que hacía funcionar todo lo demás. Hay momentos en que regreso a esa imagen, mi madre sonriendo en la notaría con esa sonrisa de cosa cumplida. Y pienso que quizás la sonrisa era honesta a su manera, porque en ese momento, en ese cuarto de papel viejo y café quemado, ellos sí habían ganado lo que creían que era todo. Solo que mi abuelo ya había cambiado la definición de todo. Han pasado 2 años desde esa tarde. A veces vengo a la cabaña los fines de semana y me siento en el banco de trabajo bajo la ventana, donde él ordenaba sus herramientas. El cuadro sigue colgado en la pared. Lo colgué de nuevo después de encontrar el sobre, pero esta vez derecho. Exactamente derecho. No sé si fui valiente o si simplemente no tuve otra opción. Probablemente las dos cosas. Lo que sí sé es que cuando la gente me pregunta si me arrepiento de algo de todo eso, la respuesta siempre es la misma. Me arrepiento de haber tardado tanto en aprender que el silencio puede ser más preciso que cualquier argumento. Mi abuelo lo sabía desde siempre. Yo lo entendí debajo de un cuadro torcido, en la mitad de una noche de lluvia, con un sobre en las manos y los dientes todavía adoloridos de frío.